cuando nosotros buscamos y hablamos de fusión genética, pues estamos esperando que se generen 23 pares de cromosomas dados por hombre y mujer, que no necesariamente van a estar contextualizando de esa manera cuando hablamos de términos como vida o como de personas, porque podemos tener alteraciones a esos niveles. Alma ya había mencionado que específicamente el término de la concepción científicamente no está validado. Y no está validado, ¿por qué? Porque no tiene un carácter más que en aquellos grupos fundamentalistas que definen esto en el momento en que se da la fusión de este material genético. Pero la Organización Mundial de la Salud define, lo que se ha definido este proceso, este concepto de concepción, como el proceso mediante el cual el cigoto completa su adherencia al endometrio y explícitamente concepción, no es un sinónimo de fertilización o fecundación, y su verdadero sinónimo de implantación. Cuando nosotros tenemos la conjunción genética de dos gametos, este podrá tener un fenómeno de independencia y de carácter individual siempre y cuando se pueda mantener por sí solo. Yo no conozco, por lo menos en mi laboratorio, ningún embrioncito que salga corriendo a saludarnos. Entonces, hasta que no haya un fenómeno de adherencia y este le permita tener condiciones de viabilidad sin requerir de factores externos, hasta ese momento podemos hablar del proceso conceptual de vida. Preembrión. Mucho se ha evaluado las características de definir qué es el preembrión y simplemente mencionaré la masa celular embrionaria que se da durante el proceso implantatorio. Es muy importante también definir qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un embrión de 14 días, cuando podemos observar el disco embrionario y tenemos la capacidad por algunas técnicas de cortar ese disco embrionario. En ese momento podemos generar la presencia de un conglomerado que nos dará origen a gemelos idénticos. Entonces, el hecho de nosotros poder generar condiciones en el surco primitivo, ¿sí?, marcará el inicio del desarrollo individual del embrión. Entonces, también esto de las diferencias es importante. Y ya el embrión per se como el feto se dará desde el día 14 hasta la semana 12 y hablar de un feto a partir de la semana 12 hasta su nacimiento. Esto pues es importante, ¿por qué? Porque desafortunadamente cuando nosotros hablamos de normas y de la búsqueda de reglamentaciones, todo está basado específicamente en terminología. Entonces, terminología que nosotros tenemos que tener clara. Los alcances son tantas cosas que rodean el proceso implantatorio, tantos factores que se pueden regular y que van a generar, por algún motivo, una desregulación en el proceso de reproductivo, que ha generado la creación de técnicas. Yo les puedo decir que estas técnicas se han modificado a través del tiempo y que las técnicas que conocíamos hace 10 años ya no son las mismas que conocemos actualmente, y muy probablemente en 15 más estaremos hablando de otras formas de hacer medicina en el área reproductiva, y específicamente encontrando nuevas alternativas para tratar de generar la probabilidad, o incrementar esa probabilidad, porque no pasa de ser simplemente una probabilidad en el proceso reproductivo. Si me puedes pasar la siguiente, porque me cuesta mucho trabajo con esto. Entonces, la fertilización in vitro lo único que hace es mimetizar el concepto de fisiológicamente reconocido de la reproducción. Nosotros podemos, este fenómeno que se inicia en el ovario y termina en la implantación, si utilizamos estas técnicas podemos mejorar la calidad, inclusive el proceso implantatorio. Desafortunadamente también el proceso de manipulación y el uso de ciertos medios puede generar un decremento
en las fases de desarrollo embrionario. Pero lo que es muy cierto es que el uso de estas técnicas trata de sobreponer la ineficiencia reproductiva que tiene el ser humano. La probabilidad que tiene un ser humano antes de los 32 años es, por ciclo, de un 20%. Entonces, cuando los que estamos aquí salíamos con el novio o la novia, en tiempos específicos, con el temor de un embarazo, pues nuestra probabilidad era más probable de no lograrlo que de lograrlo. ¿Y qué sucede? Que en este tipo de condiciones, cuando nosotros evaluamos embriones, óvulos, en mujeres por arriba de 37 años, estos óvulos mantienen condiciones y fenómenos de defectos cromosómicos por arriba de un 60%. Por eso es que ustedes se acordarán en aquellos anuncios que hace 10 años tenían de tono sociofórico, porque después de los 35 años pues, tenemos problemas relacionados con cromosomopatías, específicamente síndrome de Down. Lo que ha generado, sí, también la oportunidad de donar células embrionarias y poder hablar de los hechos relacionados con la donación terapéutica y la medicina regenerativa. Fisiológicamente lo que hoy tenemos alcance es poder valorar desde forma muy temprana estos fenómenos de desarrollo embrionario. Es impresionante que hoy, yo teniendo un embrión, puedo ver, evaluar el material genético de hombre y mujer y con eso poder predecir cuál va a ser el estatus implantatorio que va a tener. ¿Sí? Lo que condiciona es que cada vez tenemos un alcance reproductivo mayor en estas esferas de la tecnología. Pasos importantes es que no solamente hablamos de embriones tempranos, cuando hablamos de embriones tardíos, sabemos que nosotros podemos interactuar en el proceso de la activación genómica. Y la activación genómica como tal, tenemos que definirla para los hechos en los cuales nosotros podemos hacer un estudio genético y definir y seleccionar, o por el contrario, nosotros podemos excluir cuál de esos embriones pueden o no ser implantados en este tipo de individuos. La polaridad en el embrión es impactante, que genera comunicación entre cada una de esas células, lo que permite tener un desarrollo que nos permite generar procesos en la condición implantatoria que definirán o no la consecuencia de tener un embarazo. Esto es un embrión, básicamente esto es un embrión de 5 días, es un blastocisto que tiene una cavidad y que tiene una masa celular interna, que esta nosotros, si podemos tomar una pieza de ella, podríamos definir cuál es el concepto genético y cómo se va a dar. Por otro lado es cuál va a ser el alcance en la problemática de salud y cómo van a estar involucradas las instituciones de salud relacionadas a esta temática. 60% de los problemas reproductivos en el ser humano están relacionados directamente con el espermatozoide. El hombre es la primera causa de infertilidad a nivel mundial. Y no solo eso, sabemos nosotros que estos hombres y estos embriones venidos de hombres infértiles están directamente relacionados con problemas de placentación. En esos problemas de placentación son embarazos que vemos con bebés pequeños, restricción en el crecimiento, problemas de preeclampsia y que evidentemente no nos permiten tener un óvulo sano. Podemos hacer condiciones para evaluar cómo se encuentran cromosómicamente estos embriones y poder determinar si va a haber una herencia o no en este tipo de individuos. Yo tuve el caso específico de una pareja con fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que afecta la movilidad de la mucosa, de los cilios de la mucosa, en los pulmones, y tiene alteraciones también en el sistema hidroelectrolítico. Pero la tenía tan tenue que para esta persona era normal. Y se acercaron a hacer la fertilización in vitro específicamente para buscar un producto que tuviera la presencia de fibrosis quística por la percepción de normalidad generada en ese grupo, en esa familia. Entonces,
Hoy tenemos que definir nosotros hasta dónde vamos a llegar y cómo nosotros podemos interactuar tanto en óvulos como en espermatozoides para la generación de estos fenómenos. También hemos encontrado que hay problemas relacionados con el uso de estas técnicas, ¿no? Y decidir las formas tradicionales, las formas modernas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros y cómo estamos generando estos productos? El estudio de estos fenómenos que se interrelacionan entre cada uno de ellos para tratar de buscar el embrión genético. Por supuesto que no, el gran problema que tenemos es que no tenemos consensos en estos procesos y nuestras evaluaciones pues, no son necesariamente las correctas. Entonces, si nos enfrentamos al tema, pues ya la fertilización in vitro es una técnica de fertilización in vitro y nada más allá que una técnica. El diagnóstico genético es cómo vamos a aplicarlo y no solamente qué es lo que nosotros vamos a resolver, sino qué vamos a dejar de hacer con aquellos embriones que no vamos a utilizar. El hecho de la maternidad subrogado en aquellas mujeres en las cuales no es el simple hecho de la comercialización y el pago o no de estas mujeres. ¿Qué va a pasar en el momento en que se haga una fertilización in vitro y la madre portadora en el momento del diagnóstico tenga un síndrome de Down? Y los padres que en estos no quieran continuar con el embarazo. O que esa misma pareja decida, o la señora decide, pues yo no quiero tener el embarazo y quiero abortar. ¿O qué va a pasar? Que esa mujer se enferma, sube la presión, tiene una preeclampsia, termina en una terapia intensiva, en un estado comatoso. ¿Cuál va a ser el alcance de lo que nosotros vamos a hacer? ¿Sí? Por supuesto tenemos que hablar sobre el proceso de preservación de estos embriones y qué vamos a hacer hoy en día. Ahorita, no tenemos una normatividad que nos diga qué vamos a hacer con tantos embriones que están congelados en día en México. En 1998 se presentó el caso Harrison en San Francisco, en donde muere un hombre atropellado, un hombre muy rico, y la mujer manda a obtener su espermatozoide a través de un método eléctrico para buscar un embarazo post-mortem. Entonces, tenemos que evaluar el alcance de uno de ellos. Héctor, si me das 2 minutos, ¿me pones el video? Pues sí, 5 minutos es poco tiempo, pero la realidad lo que quiero mostrarles es las limitantes que tenemos, pero también cuál es lo hermoso de todo esto. Cuando nosotros tenemos un hombre con lesión medular, una diabetes mellitus insulino dependientes o defectos del corazón, nosotros podemos tomar esas células, son células somáticas que podemos tomar de la piel, de cualquier órgano, y extraerlas. Y cuando nosotros utilizamos técnicas de fertilización in vitro, con esta inducción ovocitaria, vamos a producir una mayor cantidad de óvulos, que es precisamente el proceso de reproducción que se genera. Y con este proceso de reproducción, lo que nosotros hacemos es finalmente tomar, con la misma técnica, nosotros vamos a tomar este óvulo, identificar el material genético propio del óvulo y con estas técnicas de reproducción, con el uso de tecnología de micromanipulación, haremos una ruptura de la membrana y con esta ruptura de membrana trataremos de extraer ese material genético derivado de ese óvulo específico. Y al obtener la condición génica de ese óvulo, de aquellas células que nosotros tomamos en forma inicial, serán inyectadas en un citoplasma de un óvulo donado, pero con un material genético diferente. Y utilizaremos técnicas en las cuales, por bipartición, se llama partenogénesis, nosotros podemos generar división celular. Y esta división celular se da en 2, en 4, en 8 células, hasta generar este blastocisto, este embrión de 5 células que hemos mencionado, con una cavidad líquida,
y el cual, después de esto, nosotros lo llevaremos a condiciones muy específicas de desarrollo en células que nos permitirán, de acuerdo al tipo de factores diferenciadores que utilizaremos en estos platos de Petri, se llevará a cabo este desarrollo y este crecimiento celular en diferentes líneas, que ustedes quieran. Y lo que nos va a condicionar finalmente es que si yo quiero generar células insulínicas productoras de diabetes, podrán ser utilizadas en esta línea por una diabetes, o células miolinizantes, o defectos cuando tenemos un infarto de miocardio. Esto es finalmente lo que hoy la fertilización in vitro, dentro de todas sus limitantes y dentro de los aspectos críticos que involucran, nos dan esa oportunidad. Muchas gracias. Por razones de tiempo, sugiero que las preguntas y las dejemos al final para que nos puedan exponer nuestros siguientes compañeros. Gracias, Trajo. Toma el turno Ingrid Brena, con maternidad subrogada, autonomía o sumisión. La doctora Brena es una reconocida investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es quien coordina en dicho instituto el núcleo de estudios en salud y derecho. Actualmente es nuestra secretaria, la secretaria académica del Colegio de Bioética, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Consejo Asesor Externo del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Adicionalmente, fue miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética y es autora de varios libros y artículos sobre derecho y salud, algunos sobre derechos reproductivos y particularmente sobre maternidad subrogada. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, bueno, agradecer la presencia de mi asistente Angélica Olvera, que me ayudó a obtener el material para esta presentación. La historia de la maternidad subrogada comienza en California en 1975, cuando un periódico publica un anuncio en el cual se solicita a una mujer que acepte ser inseminada artificialmente a pedido de una pareja estéril, y por tal servicio se ofrecía una remuneración. Desde esa fecha, los procedimientos de maternidad subrogada se han multiplicado en forma considerable. Pero al no ser un procedimiento legal en muchos países, no se pueden obtener estadísticas ni datos confiables que arrojen un número con respecto a la cantidad de procedimientos de maternidad subrogada que se están desarrollando en el mundo. La maternidad subrogada puede ser definida como el procedimiento mediante el cual una persona o una pareja encargan a una mujer la gestación de un niño, el cual será entregado a la pareja o persona que lo solicitó después de su nacimiento. Existen distintas posibilidades. Cuando la mujer de la pareja aporta el óvulo para que éste sea inseminado, con gametos ya sean de su pareja o de un donante, para que otra mujer lleve a cabo la gestación y les entregue al niño. Este es el caso de lo que llamamos alquiler de útero o gestación subrogada. En cambio, cuando la misma mujer que contribuye con el óvulo sea quien lleva a cabo la gestación, será la madre biológica y la gestante que asume el compromiso de entregar a su hijo una vez que esté nacido. Desde el punto de vista económico, los contratos de maternidad subrogada pueden ser onerosos cuando la gestante cobra por desarrollar en su cuerpo al niño, y si además aporta el óvulo, cobrará una cantidad superior. O los gratuitos, derivados de sentimientos altruistas o cuando existe entre la solicitante y la gestante una relación de amor. No obstante la posibilidad tecnológica de llevar a cabo un procedimiento de maternidad subrogada, este no solo no goza de total aceptación, sino que por el contrario, ha generado desde su implementación controversias tanto sociales, políticas como jurídicas, y la pregunta que será el tema de esta presentación: quienes participan en los procedimientos de maternidad subrogada
tanto de solicitantes como aportadores de gametos y la gestante, lo hacen desde su autonomía o participan desde una sumisión. Autonomía. Kant define a la autonomía, definición muy sencilla, como la capacidad de la persona de regir su propia conducta, dándose la ley a sí misma, gracias al ejercicio de la voluntad vinculada a la razón. Pero así como nos reconocemos como seres racionales, Kant propone no instrumentalizar a las demás personas que también son seres racionales que determinan sus propios fines. Stuart Mill utiliza el concepto de libertad. Ser libre implica la no intromisión del Estado ni de otras personas en las decisiones de uno, y en sentido positivo supone la posibilidad de actuar según la propia voluntad, sin otro límite que no perjudicar a terceros. La única libertad que merece tal nombre es la de buscar nuestro propio bien, cada uno a su manera, y siempre que no tratemos de privar a los demás del suyo o entorpecer sus esfuerzos para conseguirlo. En el terreno de la bioética, el informe Belmont indica que el respeto por las personas incorpora al menos dos convicciones éticas. Primero, que los individuos deberán ser tratados como seres autónomos, y segundo, que las personas cuya autonomía esté disminuida deben ser objetos de protección. Al lado de la autonomía están los otros principios de la bioética: beneficencia, no maleficencia y justicia distributiva, sin que exista entre ellos un orden jerárquico. En cada caso concreto, deberá existir una ponderación para determinar el reconocimiento y el grado de aplicación de alguno de los principios. Aplicadas estas referencias a la maternidad subrogada, implica que todos los distintos sujetos que intervienen en el proceso de este tipo, tanto los solicitantes y la gestante, deben de ser respetados en el ejercicio de su autonomía, reflejado en toma de decisiones racionales que garanticen un beneficio para las partes y que ninguna de ellas salga perjudicada. Cuestionamientos a esta autonomía desde la perspectiva de los solicitantes. ¿Existe realmente una autonomía en quienes pretenden acceder a una maternidad subrogada? ¿O existen factores sociales, culturales y económicos que los presionan? Quienes abogan por la maternidad subrogada sostienen que este puede ser el único medio al alcance de una persona o una pareja para obtener un hijo cuando ellos mismos no lo pueden o generar o gestar biológicamente. Para ciertas personas, la incapacidad de procrear es causa de enormes sufrimientos y puede acarrearles múltiples conflictos personales y de pareja. En ciertos casos puede generar aislamiento, enojo, agresión y un fuerte sentimiento de culpabilidad. La tenacidad de algunas personas dispuestas a acceder a las nuevas tecnologías, a pesar de sus altos costos, riesgos a la salud y posibles frustraciones, ya hemos visto que se pierden mucho de las posibilidades hasta lograr un niño. O sea, y la gente puede sentirse frustrada con estos resultados. Es muestra de la existencia de un impulso maternal subyacente y biológicamente determinado que no se ha podido expresar. Le voy a referir nada más al caso de las mujeres, no estoy entrando al caso de artistas ahora como Ricky Martin o como Miguel Bosé, que han accedido a la maternidad subrogada y tienen a sus hijos. Eso ya será tema de otra charla. Pero cabe la pregunta: ¿todas las mujeres quieren ser madres? Mariana Winocour responde con la tesis de que la maternidad es más que nada un mandato cultural. Si bien las mujeres tienen los órganos reproductivos aptos para el embarazo, nada se ha encontrado sobre el instinto maternal que no sea una construcción cultural, producto de una época, consecuencia de una ubicación y situación determinada. Esa misma autora cita a Viola Keynes, quien sostiene que ni la biología, ni la psicología, ni la antropología, ni la sociología han podido demostrar que las mujeres tengan características particulares innatas. Todo lo contrario.
Esas características son productos culturales y entre ellas está el valor que otorgan a la maternidad o a la actitud maternal. De ese modo, el problema de la infertilidad debería de verse más como una consecuencia de vivir en una sociedad que no ofrece a la mujer ninguna imagen positiva de sí misma alejada de la maternidad. La falta de opción induce a algunas mujeres a acudir a la maternidad como único logro posible de su vida, desde la perspectiva de la portadora. El principio de autonomía sirve para sustentar la posición de quienes están a favor de los contratos de maternidad subrogada. A través de los convenios, señalan, las mujeres que acceden a llevar a cabo un embarazo y en algunos casos a donar sus óvulos para tal fin, se vuelven dueñas de su cuerpo para decidir sobre él. No existe problema en aceptar que sea la mujer misma quien accede libremente y podríamos decir con gusto a rentar su útero y en algunos casos aportar su óvulo, tanto cuando lo hacen por motivos personales como cuando reciben a cambio sustanciosas cantidades de dinero. La autonomía en estos casos se basa en la presunción de la racionalidad y madurez de las partes para tomar decisiones. Sin embargo, existen dudas respecto al nivel de conciencia que tienen las mujeres portadoras o donantes de baja educación cuyas precarias condiciones económicas les plantean la idea de ser madres subrogadas como único medio para resolver graves dificultades económicas. La mujer que acepta ser gestante no solo alquila una parte de su cuerpo. El útero no es un órgano aislado, sino que por el contrario, forma parte de todo un organismo interconectado. Algunos autores se refieren a que la mujer aporta su capacidad gestacional, o sea, la posibilidad de aceptar un embrión implantado en su útero y de desarrollarlo hasta el momento del parto. La gestación está asociada a cierta plenitud y realización femenina. Hay algo bello y sublime en el hecho de que de un cuerpo surja otro cuerpo. Es tan respetable el deseo de tener un hijo como el deseo de estar embarazada, pero ese acto sublime implica también un importante gasto de energía vital que quizá nunca sea recompuesto en el cuerpo de la mujer. Un buen embarazo se extiende a todo un comportamiento de la mujer. Ella debe de abstenerse de fumar, tomar bebidas alcohólicas, en ocasiones o durante ciertos tiempos, cierto periodo, a no tener relaciones sexuales, de realizar ciertos deportes, de no viajar, de tomar ciertas medicinas, y también pueden presentarse riesgos psicológicos. La gestadora podría sentirse utilizada, ignorada, menospreciada, pues lo único que importa es el embrión o el feto que gesta. Posteriormente, el embarazo y parto pueden dejar en el cuerpo de una mujer con un cierto grado de deterioro que requerirá tratamiento y tiempo después del parto para su recomposición. Por otra parte, la mujer portadora se compromete en los contratos a no crear una relación materno-filial con el bebé que nazca, aunque sea también la madre biológica, a someterse a un aborto en el caso de que determinados test tengan los resultados no deseados. Esto ya nos acaba de hablar el doctor Barroso, así como de no abortar aún en el caso de que ella quisiera revocar su consentimiento. Todas estas circunstancias deben de ser conocidas por la mujer para que podamos catalogar como racional su decisión de aceptar una maternidad o gestación subrogada. El negocio de la maternidad subrogada. Aunque existen casos especiales de contratos gratuitos, la maternidad subrogada se ha visto como un negocio y como tal funciona a base de compensaciones económicas. Es común que la conexión entre los comitentes y las mujeres que aceptan ser madres o gestantes subrogadas sea forjada por alguna agencia especializada que ofrecen sus servicios a través de Internet. Es muy fácil acceder a ellas a través de este medio. Los precios varían enormemente según el país en donde se realiza el procedimiento. En Estados Unidos, las agencias ofrecen una maternidad subrogada con costos que oscilan entre $50 y $100,000.
A la portadora se le entregan de 27 a 37 mil dólares. El precio de los gametos puede variar entre 3.000 o 10.000 dólares. Como ven ustedes, hay una gran diferencia entre el costo que lo que se le entrega a la portadora, obviamente es la ganancia de la agencia. Me llamó la atención una agencia que encontramos, se llama Affordable Surrogate, que pertenece a la cadena Planet Hospital, disponible en la India, Grecia, Panamá y Tailandia, donde prometen un plus para aquellos que realicen el procedimiento con ellos. Al momento de entregar al niño solicitado, se entrega una pizza. Entonces, ya se acabó la idea de que cada niño llevaba una torta. Ahora a fuerza. Me llamó la atención porque quiere decir la realidad. En la India se considera la maternidad subrogada como un gran negocio del que se esperan ganancias de 2.3 billones de dólares al año. E incluso la Federación India de la Industria la ha denominado como una mina de oro, en un país donde 540.000 personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, de las cuales 73% de las mujeres son analfabetas. En medio de este escenario, en India, una mujer que alquila su vientre recibe, fíjense la diferencia de cantidades, entre 5.000 a 7.000 dólares. Pero para ellos es una suma importante si se tiene en cuenta que en ese país una persona de escasos recursos obtiene un salario diario por debajo de los $2. Dado este contexto de pobreza en el que viven las mujeres de la India, la autonomía se pone en tela de juicio. Una agencia que promueve este tipo de servicios en Tabasco, único estado donde se regula la maternidad subrogada en México, exige un precio bastante económico, $38.250. Pero no sabemos de qué cantidad obtiene la gestante. Pero eso sí, se ofrece al mismo tiempo un asesoramiento para que los solicitantes disfruten de las bellezas turísticas del estado. Recuerden ustedes que Tabasco es el Edén. Vulnerabilidad de quienes acceden a una maternidad subrogada por motivos económicos. Se puede hablar de autonomía de mujeres que toman decisiones desde una situación de vulnerabilidad, de una vulnerabilidad determinada por condicionantes como el analfabetismo, la pobreza o al menos precaria situación económica, la marginación y otros aspectos sociales. Es cierto que a través de la renta de su cuerpo para la maternidad, la mujer obtiene medios y en ello no existe nada reprobable ni que ataque su dignidad, pero debemos distinguir entre libertad individual y autonomía en sentido pleno del término, y los deseos condicionados por una situación económica, cultural y psicológica. Cabría preguntarnos, ¿de qué libertad gozan los seres humanos que deben realizar esfuerzos para sobrevivir y que se ven obligados por las circunstancias a vender o alquilar una parte de sus cuerpos? La autonomía que se caracteriza por una elección responsable, que tiene en cuenta los efectos que puede producir la acción, tanto para el mismo sujeto como para tercero. Pero estas mujeres de la India, o si averiguamos más, de otras latitudes como Ucrania, Tailandia y varios países de Latinoamérica, conocerán todos los riesgos para su salud y demás efectos de someterse a un procedimiento de maternidad subrogada. Por otra parte, existe el riesgo de que las mujeres de baja condición económica, con poca educación, por su misma vulnerabilidad, carezcan de la capacidad necesaria para proteger sus propios intereses en un contrato y acepten las condiciones que le planteen los comitentes o las agencias sin posibilidad de rechazar o negociar los términos con tal de recibir la cantidad suficiente para cubrir una necesidad apremiante. Bajo estos contextos sociales y económicos, ¿cómo descubrir la autonomía o la sumisión de los sujetos involucrados en una maternidad subrogada? Desde luego no hay una respuesta general para esta pregunta. Beauchamp y Childress escriben que ser autónomo no es lo mismo que ser respetado como agente autónomo. Ser autónomo implica asumir el derecho a tener opiniones propias
y realizar acciones basadas tanto en sus valores como creencias personales. Pero no podemos llegar tan lejos como para descubrir cuáles son las motivaciones que llevan a las personas a participar en una maternidad subrogada, pues incluso en muchas ocasiones ni ellas mismas las conocen. Por ello, estos autores insisten en lo que sí se puede hacer es asegurar las condiciones necesarias para que la elección sea autónoma, resolviendo aquellas circunstancias que puedan dificultar o impedir a la autonomía del acto. Siguiendo esta línea de pensamiento, una manera de atenuar las circunstancias que obstaculizan una verdadera autonomía es alentando. Solo el desarrollo de una sociedad que otorgue iguales oportunidades a hombres y mujeres y que evalúe a estas de acuerdo a sus capacidades y no las limite al rol materno, podrá permitir a los miembros del género femenino descubrir si quieren o no acceder a una maternidad y, en caso necesario, a una maternidad subrogada por su propio deseo y no por un mandato cultural. Por otra parte, acceder a una maternidad subrogada implica asumir consecuencias, no solo las deseadas, sino también las posibles, como que se logre la implantación de más de un blastocisto o que el bebé nazca con serios problemas de salud. Por eso, solo después de un análisis racional practicado por quienes anhelen tener descendencia y reúnan las condiciones necesarias, podremos referirnos a una decisión autónoma. Desafortunadamente, los condicionamientos económicos que promueven el sometimiento de grupos vulnerables solo terminarán el hipotético día que no existan las grandes diferencias económicas que ahora existen. Pero mientras esto ocurra, habrá que buscar medios para proteger a las partes más vulnerables en los contratos de maternidad subrogada y otorgarle las garantías necesarias para su protección. Para las mujeres que entregan su cuerpo en el círculo biotecnológico de la maternidad subrogada, hay un profundo vacío legal y una carencia de responsabilidad ético-política de los estados. Se requiere de una divulgación tanto de los avances científicos de las técnicas de reproducción asistida como de información acerca de las condiciones sociales y económicas en las que ésta se produce. Carlos Nino señala que el Estado y los demás individuos no deben interferir en las decisiones de las personas, limitándose a diseñar las instituciones que faciliten la persecución individual de sus planes de vida. En el caso de los derechos reproductivos naturales, por decirlo así, a los poderes públicos les corresponde desempeñar un papel pasivo. Deben abstenerse de imponer límites o intervenir o controlar las decisiones, salvo situaciones extremas. Pero en el caso de las complejas y riesgosas técnicas de reproducción asistida, y en especial de la maternidad subrogada, en cuyo proceso se involucran varios intereses y derechos, así como el reconocimiento de la posible vulnerabilidad de alguna de las partes, el Estado debe de intervenir para llenar el vacío legal existente. Estamos a favor de una normativa flexible que reconozca y potencie una amplia autonomía de los sujetos implicados. El derecho, a través de una legislación adecuada y tomando en cuenta las reflexiones y los principios de la bioética, los clásicos autonomía, beneficencia, no maledicencia y justicia distributiva, pero también los de solidaridad y protección de los vulnerables. Debe regular, por una parte, el buen desarrollo de la tecnología aplicable y, por la otra, identificar los bienes jurídicos afectados y los posibles conflictos que pudieran generar los contratos de maternidad subrogada. Con normas adecuadas se podrán evitar abusos derivados del estado de vulnerabilidad de quienes intervienen en los procesos. El derecho debe de sentar las bases para que los participantes en los procedimientos y aparejados contratos de maternidad o gestación subrogada sepan las consecuencias de sus decisiones. Las gestantes deben de obtener la información necesaria acerca no solo de las técnicas que se emplearán,
sino también habrán de conocer los costos y las consecuencias no deseadas, así como de los riesgos durante el embarazo y especialmente cuál es la conducta que se espera de ellas durante la gestación. Las normas jurídicas deberán establecer las reglas que aseguren que las partes en el contrato cumplan con las obligaciones, ya sean económicas o como la entrega del niño que nazca. Normas jurídicas flexibles y adecuadas podrán, si no asegurar, por lo menos facilitar que tanto solicitantes como la madre subrogada gestante estén en mejores condiciones para actuar de acuerdo con sus propios valores, ideas y creencias. Toca el turno a la doctora Asunción Álvarez del Río. El tema es eutanasia y suicidio asistido. ¿Cuál es el problema? Asunción es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la UNAM. Es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de Medicina de la UNAM, y sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y decisiones relacionadas con el final de la vida. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Pues yo lo que quiero es como intentar dar respuesta a la pregunta del título. En la eutanasia y el suicidio asistido, ¿cuál es el problema? Y empiezo por explicar mi pregunta. Pensemos en una persona que sabe que no hay nada que hacer para curar su enfermedad ni aliviar su sufrimiento. Al contrario, sabe que cada día de vida significa más dolor, angustia e intimidad, mientras espera la llegada de una muerte que al mismo tiempo que sabe inevitable, tarda demasiado. Imaginemos que padece esclerosis lateral amiotrófica en una etapa avanzada. Casi todos sus músculos se han paralizado, por lo que ya no puede hacer prácticamente nada por sí misma. Y ha dejado de disfrutar lo que en otros tiempos le daba placer y sentido a su vida. Sus dolores apenas se mitigan con morfina y sabe que llegará un momento en que no podrá respirar y morirá asfixiada, a menos que la conecten a un respirador. Esta persona prefiere morir para no seguir viviendo así, pero necesita ayuda para asegurar una muerte que sea tranquila cuando así lo decida. Además de personas como esta, que ya padecen una enfermedad que hace insoportable su vida, hay otras que están sanas o no muy enfermas, o eso creen, que también quieren contar con esa ayuda para morir, en caso de necesitarla. Saber que existe esa salida de emergencia, sea eutanasia o suicidio médicamente asistido, da tranquilidad para vivir sin tener que ocuparse uno mismo de construirla. Hay que aclarar que en la situación de sufrimiento intolerable en que se podría necesitar esa salida, se entiende que no hay tratamientos que retirar con la consecuencia de que sobrevenga la muerte, lo cual no es eutanasia. Y porque si hubiera algo que retirar, no sería necesario pedir ayuda para recibir una inyección, si se pide la eutanasia, o los medios para quitarse la vida en el caso del suicidio médicamente asistido. Como nadie sabe en qué situación va a estar, es necesario que existan todas las opciones. ¿Por qué? En la mayoría de los países, solo se respalda la voluntad de las personas que no quieren la opción de la muerte médicamente asistida. ¿Cómo se explica que sean una pequeña minoría, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y 4 estados de los Estados Unidos, los únicos lugares en que se permite a los pacientes decidir cómo y cuándo morir? Una respuesta podría ser que mucha gente piensa, sin fundamento, o el de su propia intolerancia proyectada, que si se legalizara la muerte asistida, las personas que se oponen a ella también se verían obligadas a solicitarla. Al menos eso se desprende de sus reacciones, las cuales quizás se deben a su dificultad para entender que la gente quiere y decide diferentes cosas durante y al final de la vida, y sus decisiones deben respetarse mientras no afecten a terceros. Pero no deja de ser curioso que haya personas que protesten porque creen que les van a imponer decidir morir como no quieren,
es decir, pidiendo la muerte asistida, pero no tienen problema para tratar de impedir que otros, que sí quieren pedirla, no puedan hacerlo. En la discusión sobre la conveniencia de legalizar la muerte médicamente asistida, debe quedar claro que se trata de respetar la voluntad de todos los ciudadanos, la de los enfermos que la quieren y la de los que no la quieren, igual que la de los médicos que están dispuestos a ayudar a un paciente a morir y la de los que no lo están. Y las razones por las que se mantiene una u otra posición ética con relación a esa forma de terminación de vida no debe discutirse, porque las dos son válidas. Lo que debe discutirse es si existen razones de peso como para decidir no garantizar el respeto a la voluntad de una parte de los ciudadanos, en este caso, la de los que quieren que la muerte médicamente asistida sea legal. Es decir, hay que discutir los argumentos que se dan para justificar la prohibición de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, habiendo descartado los argumentos que se basan en creencias religiosas, pues estos son muy respetables, pero solo válidos para las personas que comparten esas creencias. En una sociedad laica y plural, no pueden establecerse políticas públicas que apliquen a toda la población